Por el contrario, Alcítoe, hija de Minias, no cree que haya que participar en las orgías del dios, e incluso llega a negar temeraria que Baco sea hijo de Júpiter. Sus hermanas la acompañan en su sacrilegio. El sacerdote había ordenado que siervas y señoras, dispensadas de sus tareas, se vistieran con pieles y desataran las cintas de sus cabellos, cubriesen sus cabezas con guirnaldas y empuñaran frondosos tirsos. Y había vaticinado que la ira del dios sería terrible si era ofendido. Todas obedecen, matronas y jóvenes, y abandonan las telas, los cestillos y la lana sin hilar. Ofrendan incienso e invocan a Baco llamándole Bromio y Lieo, el nacido del fuego, el 2 veces nacido, el único que ha tenido 2 madres. A estos nombres añaden los de Niseo y Tioneo, el intonso, y junto al de Leneo, el de plantador de la uva que da la alegría, Nictelio, padre Leleo, Iaco, Euán, y todos los demás apodos que tienes, oh Liber, en las ciudades de Grecia. Porque tú gozas de juventud imperecedera, tú eres el eterno niño, tú, bellísimo, eres admirado en el alto cielo, y tu rostro, cuando te muestras sin cuernos, es como el de una virgen. Tú has conquistado el oriente, hasta donde el lejano Ganges baña la negra India. Tú, Dios venerable, mataste al sacrílego Penteo y al sacrílego Licurgo, el del hacha de doble filo, y enviaste al mar los cuerpos de los tirrenos. El yugo de tu carro oprime el cuello de 2 linces engalanados con riendas de colores. Te siguen bacantes y sátiros, y el viejo que, ebrio, se apoya tambaleante en un bastón y apenas puede sostenerse sobre el arqueado lomo del asno. Por donde quiera que vas resuena un clamor juvenil unido a voces de mujeres, un sonido de tamborcillos golpeados con las manos, de cóncavos bronces y de largas flautas de horadado boj. Muéstrate benigno y favorable, oran las tebanas y asisten a los sagrados ritos como les ha sido ordenado. Solo las hijas de Minias permanecen en casa y profanan la fiesta con las inoportunas artes de Minerva, cardando la lana o torciendo las hebras con sus pulgares, sin despegarse de sus labores y apremiando a las criadas para que trabajen. Una de ellas, mientras tira del hilo con ágiles dedos, dice: ahora que las demás han abandonado sus quehaceres y participan en esos falsos ritos, nosotras, mientras estamos ocupadas en las artes de Palas, que es mejor diosa, hagamos más llevadero el útil trabajo de nuestras manos con una variada conversación. Que cada una cuente por turno alguna historia que entretenga nuestros oídos ociosos, para que no parezca que el tiempo pasa despacio. Sus hermanas se muestran de acuerdo y le dicen que empiece. Ella se queda pensando qué historia va a contar, pues conoce muchas, y duda entre narrar la tuya, Dercetis de Babilonia, que según creen los palestinos cambiaste de forma y con tus miembros recubiertos de escamas fuiste a habitar a los estanques, o más bien la de tu hija, que revestida de plumas pasó sus últimos años en una blanca torre, o la de la náyade que con su canto y con hierbas de gran poder transformaba en mudos peces los cuerpos de los jóvenes hasta que a ella le pasó lo mismo. O cómo es que el árbol que antes tenía frutos blancos, tras haberse manchado de sangre, ahora los tiene negros. Esta es la que elige, puesto que no es una historia corriente, y mientras sigue hilando la lana, comienza su relato con estas palabras. Píramo y Tisbe, él el más bello de los jóvenes, ella la más excelsa de las muchachas que en Oriente había, vivían en casas contiguas, allí donde dicen que Semíramis ciñó con murallas de ladrillo su ilustre ciudad. La vecindad hizo que se conocieran y que su amistad diera los primeros pasos. El tiempo hizo que creciera su amor, y se habrían unido en legítimo matrimonio si sus padres no se lo hubiesen prohibido. Pero no pudieron prohibir que ambos ardieran cautivados por la misma pasión. Nadie está al corriente de su amor,
Se comunican con gestos y señas, y el fuego encubierto más arde cuanto más se le cubre. En la pared que separaba las dos casas se abría una estrecha rendija que se había formado tiempo atrás, cuando el muro había sido construido. Durante largos siglos nadie había notado ese defecto. Fuisteis vosotros, enamorados, los primeros en verla, que se le escapa al amor, y en hacer de ella un camino para vuestras voces. A través de ella solían viajar seguras, en murmullos casi inaudibles, las tiernas palabras que os decíais. Muchas veces, cuando se hallaban uno a cada lado, Tisbe aquí, Píramo allí, y ambos habían percibido la respiración de sus bocas, decían: ¿por qué te interpones en nuestro amor, pared cruel? Qué bueno sería que nos permitieras unir por entero nuestros cuerpos, o si eso es pedir demasiado, que nos dejaras espacio para un beso. Pero no somos desagradecidos. Sabemos que a ti te debemos que nuestras palabras puedan llegar a oídos amigos. Tras decir inútilmente otras cosas como estas, al caer la noche se dijeron adiós y se besaron con besos que no habían de llegar al otro lado. Al día siguiente, cuando la aurora había apagado los fuegos de la noche y el sol había secado con sus rayos el rocío de la hierba, se volvieron a reunir en el lugar acostumbrado. Entonces, después de muchos lamentos, decidieron que en el silencio de la noche intentarían burlar a sus guardianes y huir por la puerta, y que una vez fuera de sus casas saldrían también de la ciudad. Y para no tener que vagar en campo abierto, se encontrarían junto a la estatua de Nino, ocultos a la sombra de un árbol. Había allí, en efecto, un árbol cargado de frutos blancos como la nieve, una alta morera que lindaba con una fuente de aguas muy frías. Acuerdan cumplir lo dicho. La luz del día, que parecía morir más lentamente, se hundió en las aguas y de las mismas aguas surgió la noche. Arropada por la oscuridad, Tisbe hizo girar cautelosamente la puerta sobre sus goznes y salió burlando la vigilancia de los suyos. Con el rostro cubierto por un velo, llegó hasta el sepulcro y se sentó bajo el árbol, como habían establecido. El amor la hacía audaz. Cuando he aquí que llegó una leona que acababa de matar a unos bueyes, con la boca llena de espuma y el hocico manchado de sangre, venía a calmar su sed en las aguas de la fuente cercana. Cuando Tisbe de Babilonia la vio desde lejos a la luz de la luna, corrió con paso trepidante a esconderse en una oscura caverna, y en la huida dejó tras de sí su velo, que había caído de sus hombros. La feroz leona, tras haber apagado su sed con abundante agua, estaba regresando hacia el bosque cuando topó por casualidad con el leve velo que ella había perdido y lo desgarró con sus fauces ensangrentadas. Píramo, que había salido más tarde, vio que sobre la espesa capa de polvo se veían claramente las huellas de una fiera, y su rostro palideció. Y cuando además encontró la prenda teñida de sangre, dijo: «Una sola noche verá el fin de dos enamorados. De quienes ella era la más digna de haber tenido una larga vida, es mi alma la culpable. He sido yo, desdichada, quien te ha causado la muerte, puesto que te obligué a venir de noche a este lugar lleno de peligros y ni siquiera llegué primero. Despedazad mi cuerpo y devorad con feroces mordiscos mis criminales entrañas, oh leones que habitáis bajo estas rocas. Pero es de cobardes limitarse a desear la muerte». Y cogiendo el velo de Tisbe, lo llevó consigo hasta el árbol que habían convenido, y mientras besaba la prenda que bien conocía y la bañaba con sus lágrimas, dijo: «Bebe ahora también mi sangre», y se clavó en el vientre el puñal del que iba armado. Después, agonizando, extrajo el arma de la herida palpitante y cayó al suelo boca arriba. La sangre brotó con un alto chorro, como cuando en un caño de plomo oxidado se abre una grieta y el agua sale silbando con fuerza por el pequeño agujero, y hiende el aire con violencia. Los frutos del árbol se vuelven negros salpicados por la sangre, y la raíz, empapada, tiñe de púrpura las moras que prenden de las ramas.
Y he aquí que ella regresa, aunque aún asustada, pues no quiere defraudar a su amado y le busca con los ojos y con el corazón, ansiosa por contarle de qué peligros ha escapado. Aunque reconoce el lugar y la forma del árbol, el color de los frutos la hace dudar. No está segura de que sea la misma planta. Mientras duda, ve un cuerpo tembloroso agitarse sobre el suelo cubierto de sangre. Retrocede y, con el rostro más pálido que la madera de boj, se estremece, como se estremece el agua del mar cuando una brisa leve roza su superficie. Pero cuando después de un momento reconoce a su amado, entonces se golpea con sonoras palmadas los brazos que no merecen tales golpes, y arrancándose el cabello abraza el cuerpo de Píramo, colma de lágrimas sus heridas, mezclando la sangre y el llanto, y besando su rostro helado, exclama: «Píramo, qué desgracia es la que te arranca de mi lado». Píramo contesta: «Es tu amadísima Tisbe quien te llama. Escúchame, levanta tu rostro inerte». Al oír el nombre de Tisbe, Píramo levantó los ojos sobre los que ya pesaba la muerte, y tras mirarla los volvió a cerrar. Cuando Tisbe reconoció su velo y vio que la espada no estaba en la vaina de marfil, exclamó: «Tu propia mano y tu amor han acabado contigo, infeliz. Pero también yo tengo una mano firme, por lo menos para esto, y tengo amor. Él me dará fuerzas para herirme. Te seguiré en la muerte y de mí, desdichada, dirán que fui causa y compañera de tu fin. Y tú, que solo habrías podido ser arrancado de mi lado con la muerte, tampoco en la muerte te separarás de mí. Pero quiero que vosotros, infelices padres míos y de él, escuchéis este ruego que ambos os hacemos. No neguéis a quienes estuvieron unidos en un amor verdadero y en los últimos instantes de la vida que reposen en el mismo sepulcro. Y tú, árbol que ahora recubres el infortunado cuerpo de uno y que pronto recubrirás los cuerpos de ambos, conserva un testimonio de nuestra desgracia y ten siempre frutos oscuros, del color del luto, en recuerdo a la sangre que vertimos los dos». Así dijo, y colocando la espada bajo su pecho, se dejó caer sobre el filo que aún estaba caliente de sangre. Sus ruegos, sin embargo, conmovieron a los dioses y a sus padres. En efecto, el color de los frutos cuando maduran sigue siendo negro, y lo que quedó de la pira reposa en una sola urna. Había terminado. Tras unos instantes empezó a hablar Leucónoe. Las demás hermanas guardaron silencio. También el sol, que todo lo regula con la luz de su astro, fue conquistado por el amor, así que contaré los amores del sol. Se cree que este dios fue el primero que vio el adulterio de Venus con Marte. De hecho, él es el dios que primero ve todas las cosas. Indignado reveló al hijo de Juno la traición y el lecho en que se consumaba. Entonces a Vulcano se le nubló el sentido y se le cayó de las manos lo que estaba trabajando, en la fragua. Pero enseguida reaccionó y fabricó sutiles cadenas, redes y lazos de bronce. Ni el hilo más fino ni las telarañas que penden de los techos habrían podido superar su obra. Los preparó para que se soltaran con el más leve toque o el más mínimo movimiento, y los dispuso convenientemente alrededor de la cama. Cuando la esposa y el adúltero unieron sus cuerpos en el lecho, quedaron atrapados, inmovilizados en su abrazo entre las cadenas de nueva invención que el esposo había fabricado. Al punto, el dios de Lemnos abrió las puertas de marfil e hizo entrar a los dioses. Los dos yacían entrelazados en una posición vergonzosa, y alguno de los dioses más joviales comentó que no le habría importado sentir tal vergüenza. Todos los dioses rieron, y durante mucho tiempo la anécdota corrió en boca de todos por todo el cielo. La diosa de Citera quiso que el delator recibiera un castigo memorable, e hizo que aquel que había perjudicado su amor secreto se viera perjudicado por un amor igual. ¿De qué te sirven ahora, hijo de Hiperión, tu belleza, tu color y tu radiante luz?
En efecto, tú que abrasas toda la tierra con tu fuego, ardes ahora en un fuego distinto. Tú que debes observarlo todo, miras a Leucótoe y fijas tu mirada, que debes a todo el mundo, en una sola doncella. A veces surges más pronto en el cielo de oriente, a veces te sumerges más tarde en las olas, y mientras te entretienes mirándola haces más largos los días del invierno. En ocasiones desfalleces y el mal de tu mente se transmite a tus ojos, y al oscurecer te llenas de terror el corazón de los mortales. Y no palideces porque la forma de la luna, acercándose más a la tierra, se te haya puesto delante. Es el amor el que te da ese color. Solo ella te gusta y ya no te importan ni Clímene, ni Rodas, ni la bellísima madre de Circe de Ea, ni Clitie, quien, aunque despechada, aún buscaba tu lecho en aquellos días y sufría gravemente por ello. Leucótoe te hizo olvidar a muchas. Leucótoe, a quien había dado a luz Eurínome, la más bella del país de las fragancias. Pero cuando la hija creció, de cuanto la madre superaba a las demás en belleza, superó ella a su madre. Gobernaba las ciudades de los Aqueménidas. Su padre, Orcamo, que era el séptimo heredero de la antigua estirpe de Belo. Los pastos de los caballos del sol se encuentran bajo el eje del cielo de Hesperia. No comen hierba sino ambrosía, que nutre sus cuerpos cansados por el esfuerzo del día y repone sus fuerzas para soportar nuevas fatigas. Mientras los caballos se alimentaban allí de los pastos celestes y la noche cumplía su turno, el dios entró en el aposento de su amada tras haber adoptado el aspecto de Eurínome, su madre, y allí la vio rodeada de 12 criadas, mientras a la luz de una lámpara tiraba de sutiles hilos y hacía girar un huso. Entonces, tras besarla como una madre besaría a su querida hija, dijo: «Se trata de un secreto, marchaos, esclavas, no le quitéis a una madre el derecho de hablar a solas con su hija». Ellas obedecieron, y cuando la habitación estuvo libre de testigos, dijo el dios: «Yo soy aquel que mide los largos años, el que todo lo ve y por el que todas las cosas se ven en la tierra, el ojo del mundo. Créeme, tú me gustas». Ella se asustó y el miedo hizo que sus dedos soltaran el huso y la rueca. Hasta el temor le sentaba bien. Sin esperar más, él volvió a tomar su verdadera figura y su habitual esplendor. Y la muchacha, aunque estaba aterrorizada por esa visión inesperada, vencida por la belleza del dios, sufrió el ultraje sin quejarse. Clitie sintió envidia, pues el amor del sol por Leucótoe no era precisamente moderado, y en un arranque de ira desveló el adulterio de su rival y difamándola se lo contó a su padre. Este, enfurecido, no se dejó amansar por los ruegos de su hija, que tendiendo sus brazos hacia el sol le decía: «Él me forzó en contra de mi voluntad». La enterró cruelmente bajo una espesa capa de tierra y le echó encima un pesado túmulo de arena. El hijo de Hiperión demolió el túmulo con sus rayos y te abrió un camino para que pudieras sacar fuera tu rostro enterrado. Pero tú, ninfa, ya no podías levantar la cabeza, ahogada por el peso de la tierra, y tu cuerpo yacía muerto. Dicen que después del fuego que consumió a Faetón, ese fue el dolor más grande que sufrió el auriga de los caballos alados. Él, desde luego, intentó reavivar sus miembros congelados con el calor de sus rayos, pero cuando vio que el destino se oponía a sus intentos, roció el cuerpo y todo el lugar de néctar perfumado y después de largos lamentos dijo: «A pesar de todo tocarás el cielo». Inmediatamente después, el cuerpo, embebido de néctar divino, se deshizo y empapó la tierra con su aroma, y poco a poco, extendiendo sus raíces entre los terrones de tierra, fue despuntando un arbusto de incienso que rompió la cima del túmulo. En cuanto a Clitie, aunque el amor podía explicar su dolor y su color la delación, el sol que transmite la luz no volvió a visitarla e interrumpió su relación amorosa.
Desde entonces la ninfa, que había utilizado el amor de forma tan insensata, empezó a languidecer, incapaz de soportarlo, y permaneció sentada día y noche bajo el cielo, sobre la tierra desnuda, desnudos y despeinados los cabellos. Durante 9 días no probó ni agua ni comida, y ayunó alimentándose tan solo de rocío y de sus propias lágrimas, sin moverse del suelo. Se limitaba a mirar la cara del dios que pasaba, dirigiendo su rostro hacia él. Dicen que sus miembros se adhirieron al suelo y que la amarillenta palidez de su tez hizo que una parte se convirtiera en hierba reseca, la otra parte es rojiza y una flor violeta recubre su rostro. Aunque las raíces la retienen, ella se vuelve siempre hacia su amado sol, y aunque transformada sigue conservando su amor. Aquí terminó. Su asombrosa historia había cautivado los oídos de sus hermanas. Unas niegan que eso pueda haber sucedido, otras recuerdan que los verdaderos dioses son capaces de cualquier cosa, pero no cuentan a Baco entre ellos. Cuando por fin las hermanas callaron, fue el turno de Alcítoe, quien recorriendo con la canilla los hilos de la urdimbre dijo: no voy a hablar de los conocidos amores del pastor Dafnis del monte Ida, al que una ninfa despechada por una rival convirtió en piedra. A tanto llega el dolor que abrasa a los amantes. Tampoco hablaré de cuando el ambiguo Sitón, renovando las leyes de la naturaleza, era unas veces hombre y otras mujer. Y te pasaré por alto a ti, Celmis, ahora convertido en diamante, que fuiste una vez el más leal compañero del pequeño Júpiter, y a los curetes nacidos de una larga lluvia, o a Croco y a Esmílace, que fueron convertidos en pequeñas flores. Entretendré vuestra mente con una delicada novedad. Os explicaré por qué la fuente Salmacis tiene tan mala fama, y por qué razón debilita y ablanda los cuerpos que entran en contacto con sus aguas mortecinas. Las causas son un misterio, pero el poder de la fuente es de todos conocido.